Dios les bendiga, hermanos y familia de la fe, hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas. Su pastor Francisco Santiago les saluda, deseando que todos, esperando que todos estén bien, así como los amigos que se conectan también a esta hora para participar juntos de esta reflexión bíblica que el Señor nos concede en esta noche. Hemos estado trabajando en el tema de las pruebas, de las tentaciones, y quisiera pues traer esta noche un texto muy conocido de la palabra de Dios que puede darnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí, consuelo, fortaleza, esperanza en medio de cualquier situación y prueba que tú también estés pasando en el tiempo presente, o lo guardes en tu corazón con humildad y sencillez para cuando sea el momento propio. Creo que cada momento es propio porque siempre tenemos pruebas, pruebas, y hay circunstancias que ni sabemos que son en nuestras vidas realmente una prueba, que puede ser una prueba de parte de Dios, como que puede ser una insinuación o una invitación o excitación del enemigo para pecar. Los dos conceptos están claros dependiendo de cómo uno tome las cosas y dependiendo de quién sea el origen de la circunstancia. Quisiera orar un momento para encomendar este tiempo a nuestro Señor y entonces entrar de lleno a la reflexión. Dios, tú eres bueno y Dios de grandes misericordias, y en esta hora nos acercamos a ti, confiados, Señor, que en tu palabra tienes consejo y dirección para nuestras vidas. Confiados que tu palabra actúa en nosotros, los creyentes, y que aunque ya hayamos nacido de nuevo, y no importa el camino que llevemos de crecimiento en nuestra relación contigo, siempre hay la oportunidad para confiarnos. Señor, y también para cualquiera persona que nos escuche en esta noche que no tiene una relación contigo, es una buena oportunidad para considerar el tema, Señor, de las tentaciones y las pruebas. A ti, Señor, te bendigo y pido tu bendición sobre cada uno de los oyentes y sobre este tiempo para que sea uno de grande bendición en la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Te lo suplico, Padre, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues como les anticipé, vamos a trabajar en esta noche un texto que es muy conocido relacionado con el tema de las pruebas. Es un texto del Nuevo Testamento, específicamente en Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13. Es un favorito este texto por la esperanza que da a los cristianos que luchamos con la tentación, que como les dije, ya les anticipé, la tentación, como está usada en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, puede referirse lo mismo a pruebas, ¿verdad? A situaciones difíciles, como que puede también referirse pues a tentación. En el texto que nos corresponde en esta noche, ambos contextos pueden aplicar. Lo mismo una tentación o una prueba. Quiero leer entonces de una vez el versículo que nos corresponde, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Dice esta preciosa palabra del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amada iglesia, hermanos que me escuchan en esta noche, la tentación nos rodea a todos. Las pruebas, de cualquier forma que sean, nos rodean a cada uno. Todos enfrentamos circunstancias en las cuales nos es necesario asumir posiciones, ¿verdad? Y muchas veces nos encontramos en la disyuntiva, ¿verdad? En la prueba, porque muchas veces no tenemos todo el contexto, todo el insumo de información para tomar una buena decisión, por ejemplo.
también para asumir posiciones, sobre todo en este tiempo presente en que sabemos que estamos rodeados de un relativismo con relación a lo que es la verdad para unos y a nivel amplio. Lo que para el creyente por la palabra es la verdad, no es la verdad para otras personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y cuántas veces esto nos pone a nosotros en una situación de tomar una posición, ¿bien? Defender lo que es la palabra del Señor, lo que es la verdad, no importa que esto conlleve circunstancias o situaciones para nuestras vidas. Estas llegan y pueden ser buenas o pueden ser perjudiciales. También está la disyuntiva de nosotros ejercitarnos en la disciplina y ejercitarnos en el dominio propio. Todo esto tiene que ver con las pruebas, que muchas veces el propósito de la prueba, cuando es permitido por Dios, es para que nosotros adquiramos dominio, nos ejercitemos en el dominio propio, ¿verdad? Y en la disciplina que corresponde a un testimonio que agrade a nuestro Señor. La verdad es que se desprenden ideas, principios, si pudiéramos decir, que se desprenden de este versículo 13. Te serán de provecho si te acercas al texto que vamos a ver con humildad y si lo haces en una actitud de dependencia de Dios. Estas cosas están implícitas aquí. Tenemos que ejercer humildad y tenemos que hacerlo en total dependencia, porque la salida de la cual habla este texto, y lo estoy adelantando, ¿verdad? Como una explicación y aplicación, que la salida muchas veces está precisamente en que nosotros esperemos en Dios, en que nosotros nos estemos tranquilos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una actitud de dependencia a Dios. Que no andemos excusándonos en la prueba, porque precisamente, hermanos, la intención de este texto es desarmarnos de la queja, de esas actitudes negativas que nosotros a veces asumimos que no son otra cosa que la intención de nuestro corazón de no hacer lo que dice el texto. Dice que hay una salida que es de Dios, Dios la ha preparado, y nosotros muchas veces con la queja, con la falsa justificación de que soy tan débil, de que yo creo que voy a pecar en esta circunstancia, lo que estamos muchas veces es justificando y excusando el deseo de realmente nosotros hacer nuestro camino, seguir nuestro camino, y no el camino que podemos esperar confiadamente que Dios tiene preparado. Y Él nos da todo lo que necesitamos para que podamos soportar. Esto es de lo que trata este texto en esta noche. ¿Cuál es tu circunstancia de prueba? Bueno, tú eres quien mejor sabes y conoces, ¿verdad? ¿Cuál es tu situación particular en la cual pues debes enfrentarte para, con el consejo de la palabra en esta noche, pues salir adelante, salir verdaderamente airoso? Nuestro texto, versículo 13, que vamos a estar viendo, es un desarme, si pudiéramos decirlo así. Es un desarmarnos totalmente de cualquier excusa que nosotros querramos poner en una circunstancia de prueba en la que tú estés, inclusive ahora mismo. ¿Por qué? En primer lugar, porque dice el texto que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Qué consolador, hermano, amigo, es saber que cualquier tentación o cualquier prueba que nos sobrevenga no es exclusivamente tuya, sino que ya otros y también nosotros la han experimentado y sobre todo ahora mismo están pasando por ellas. ¿Bien? Se trata de experiencias humanas. Este texto nos habla de experiencias humanas, no está hablándole a extraterrestres ni de experiencias pues sobrenaturales en términos extraterrestres o de un superhombre o dadas para una supermujer. Tendemos a exagerar muchas veces nuestras pruebas al punto de llegar a sentirnos solos y hasta discriminados por Dios. ¿Cuántas veces has preguntado, ¿por qué a mí?
como si Dios tuviese algo contra ti específica y exclusivamente. Yo te sugiero, y este texto nos invita a que nos calmemos. Eso es lo que este texto nos propone, cálmate. Te dice a ti y me dice a mí este texto. No estamos solos en las pruebas. Muchos otros van delante de ti y de mí, y otros más nos están siguiendo a cada uno de nosotros. Quiero ilustrar esto brevemente con lo que el apóstol Pedro dice en la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 9. Él consuela a los hermanos creyentes a quienes él les escribe esta carta. Hermanos que estaban pasando por una dura prueba de ser perseguidos y de ser calumniados. Y entonces él les recuerda que esos mismos padecimientos de ellos se van cumpliendo en los hermanos, en la fe, en todo el mundo, en aquellos años en que el apóstol escribía, y no es diferente, sigue siendo así hasta el tiempo presente y hasta que el Señor venga. Y la salida final, hermano, ten eso claro, la salida final de toda prueba, de toda situación que nos hace sufrir, ¿verdad? Que nos hace angustiarnos, que nos pone en situaciones de tentación, va a pasar. Definitivamente va a haber un día en que ya estaremos sin relación con estas pruebas, porque cuando el Señor venga a buscarnos, ya todo esto quedará atrás. ¿Bien? La palabra aquí nos habla de un término, nos ha sobrevenido. Esta palabra sobrevenido tiene la implicación de una prueba que en primer lugar es prolongada y que se apodera de la persona. No viene necesariamente porque el creyente se esté metiendo en problemas de una manera deliberada. Sobre eso también advierte en este mismo contexto de lo que cité del apóstol Pedro en la primera carta, que tenemos que ser cuidadosos de que no estemos padeciendo como, ¿verdad? Como cualquier hijo de vecino por andar, y claramente lo dice así, por estar entrometiéndonos en lo que no nos conviene, ¿verdad? Sino que si padecemos como creyentes, como cristianos, pues entonces glorifiquemos al Señor. Son dos cosas muy diferentes de las cuales tenemos que estar muy, pero que muy conscientes. Y esta es la clase de prueba que nos llega sin pedir permiso. Esa que nos sobreviene porque no la estamos buscando, llegó. Llegó porque Dios la permite, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Job, por ejemplo, no buscaba las pruebas que vemos que él tuvo tan fuertes. Él lo perdió todo, perdió su salud, ¿verdad? Y su esposa inclusive hasta le dijo, mira, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Ya tú no tienes remedio. Miren que las circunstancias que él tenía. Esto le sobrevino, ¿verdad? Porque Dios permitió que el enemigo de las almas, que Satanás, tocara su cuerpo, lo llevara a este punto, pero que no le quitara el alma, que no tocara su alma. Job, si fuésemos a pensar que las pruebas vienen para los malos y no para los buenos, pues entonces, ¿cómo podríamos explicar que Job pasara las pruebas que pasó y tú pases las tuyas y yo pase las mías? ¿Sabes por qué nos pasa muchas veces? Porque nos sobrevienen, nos llegan sin nosotros desearlas. Y no solamente eso, el contexto el significado de que sobrevienen implica que muchas veces es una prueba prolongada, que puede ser de por años, años y años. ¿Bien? No tenemos excusa en la tentación o en la prueba, hermanos. Todos la experimentamos. Todos estamos en esta compañía humana. No estamos solos en las pruebas. Otros antes que tú y yo ya han entrado en las mismas. ¿Bien? Y quizás sus pruebas han sido o están siendo peores que las nuestras. Tampoco entonces tenemos excusa en segundo lugar, porque Dios es fiel. No tenemos excusa para nosotros caer, ¿verdad? Y buscar una solución o un camino que sea el nuestro. Una salida que sea la nuestra. De eso es de lo que está advirtiéndonos el pasaje aquí, que tenemos que ser cuidadosos, porque es una inclinación natural de nuestro corazón. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta padecer? Todos queremos y deseamos buscar la felicidad, ¿verdad? De que las cosas nos vayan bien, ¿bien?
no quisiéramos sufrir ni que nos pasen las cosas que a veces nos están pasando. Dios es fiel, hermanos. Él nos llamó a participar de la vida cristiana. Por eso es que somos cristianos, porque se trata de la fidelidad de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a estos cristianos en Corintios. Y nos lo dice a nosotros en 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 9 también. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, o nuestro Señor. A los creyentes de Roma, a quienes Pablo también les escribió, él les asegura, y voy a citar la palabra, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, hermano, aún en la prueba, Dios es por nosotros. No olvidemos eso. ¿Quién contra nosotros? Qué claro está esto aquí. Cómo es que Dios es fiel desde el principio. Podemos tener, desde que entramos a la vida cristiana y ahora en las pruebas, no olvidemos esto. Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel. Nada me tocará que no haya pasado primero por tu permisividad, por tu mano y en tu diseño, Señor. Amén. Fiel es el que os llama, el cual también hará, dice la palabra de Dios, también el apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 24 del capítulo 5. En Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 5, el apóstol Juan presenta al Hijo de Dios como el testigo fiel. Por lo tanto, tenemos sobradísimas razones bíblicas para nosotros confiar en medio de nuestra prueba en que Dios está de nuestro lado, en que Él es fiel y está haciendo por nosotros cosas que ni nosotros a veces nos percatamos que Él las está realmente haciendo. Él no nos llamó, el que nos llamó no nos dejará y tampoco nos abandonará. Y esta verdad incluye las pruebas y las tentaciones. En ellas el Señor no nos dejará ni nos va a abandonar. Nuestro Dios fiel le ha puesto un límite a tu prueba y también a la mía. Y eso es una promesa, hermanos. La prueba nos llega con fecha de expiración de parte de Dios. No será para siempre. Fiel es Dios, dice el texto, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Dios sabe hasta cuándo tú puedes resistir y en qué grado, en qué lapso de tiempo, más prolongado, menos prolongado, en qué nivel, o podríamos decir así, fuerza, esta tentación va a llegar a ti. Dios conoce hasta qué punto Él la va a permitir y en qué fuerza Él también la va a permitir. ¿Cómo se cumple entonces esta promesa, hermano? Esta promesa de que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, se cumple con esta otra promesa, como sigue diciendo el texto, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios no espera que tú y yo sucumbamos. Podemos soportar y Él nos ha dado los recursos y tenemos en Dios lo que necesitamos para dejarnos de excusa cuando pecamos y caemos. Cuando caemos, cuando buscamos e identificamos otras salidas que no son las de Dios. ¿Cuál es la salida entonces que propone la palabra de Dios aquí? ¿Cuánto nos gustaría, ciertamente, hermano, que esta salida se tratara pues de que la tentación o prueba nos sea quitada? Lo hemos visto quizás así, que la salida está en que ya salí de la prueba. ¿Bien? Pero no es lo que me parece a mí que significa primariamente este pasaje cuando habla de la salida. Salida aquí tiene pues tiene otra dimensión. Esa expectativa nuestra de que signifique que la prueba terminó, o sea, de que salí de la prueba, tiene un segundo plano y un segundo cumplimiento. Pero antes de la salida final, hay otra salida que Dios ha propuesto. ¿Para qué?
para que podamos soportar hasta que la salida final llegue. Podríamos decir que hay dos salidas, una salida y otra salida. Y en ese orden es como Dios espera que nosotros lo hagamos. Dios no espera que saltemos a la segunda opción, porque si tratamos de hacerlo así, pues muy de seguro que estamos buscando una salida nuestra. La salida de Dios aquí es que nosotros esperemos, que nosotros estemos fortalecidos, que nosotros acudamos al Señor, nos apoyemos en Él, ¿verdad? Esa es la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Eso es lo que Dios promete, que Él te va a dar la fortaleza, las herramientas que tú y yo necesitamos para poder soportar esa prueba. ¿Okay? Esta salida entonces se trata en dos aspectos, la podemos ver en dos aspectos. En primer lugar, hay recursos para soportarla. Parte de la salida, como ya les adelanté, es soportarla. Fíjate que Dios promete la salida como tratándose de algún recurso o intervalo, ¿verdad? Para que podáis soportar dentro de esa prueba hasta que sea quitada, hasta el límite que Dios tiene designado para que finalmente tú aprendas lo que en su propósito es necesario que tú y yo aprendamos y crezcamos en la fe. ¿Cuál es ese recurso o medio o intervención de Dios entonces para poder soportar? Yo no encuentro mejor respuesta que el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, en el testimonio del mismo apóstol Pablo y la prueba de su aguijón en la carne. Voy a leer de la palabra de Dios, aunque lo tengo aquí ya establecido, escrito, para que no invertir tiempo en buscarlo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Dice esta palabra de Dios: y para que la grandeza de mis revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo estaba buscando una salida en términos de que pasara el problema finalmente, de que ya él no sufriera más, no tuviera que tener ese aguijón en su carne, que no sabemos exactamente a qué se refiere ese aguijón, ¿verdad? Ahora dice aquí: y me ha dicho el Señor, me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es importante aquí notar, en el caso del apóstol Pablo, que ni siquiera a él le fue retirada la prueba física en su vida, pues le era necesario en los propósitos de Dios para con el apóstol, y por causa de la gloria de Dios, ¿verdad?, mantener esa prueba, para que el apóstol estuviera humilde, mantenerlo a raya, porque él estaba hablando de la grandeza de aquella revelación, de aquella visitación al cielo que él tuvo, donde escuchó cosas inefables que no le son dadas al hombre hablar en esta tierra, porque ni siquiera se entenderían, ¿verdad? La salida para Pablo fue entonces, ¿cuál? De parte de Dios. Dios le dio la capacidad para soportarla. Y le dio el conocimiento del propósito de la prueba. Quizás tú no sabes cuál es el propósito de tu prueba, pero es mejor que sigas preguntándole a Dios por ese propósito. Él, si quiere, te lo va a decir, ¿verdad? Pero si no, no busques una salida que no sea esperar en Dios. Procurar fortalecerte en el Señor. Que te baste la gracia de Dios. Que te baste que Él es fiel y que Él está pasándote por esta prueba y la está supervisando, hermano y hermana en el Señor. El otro aspecto de la salida que Dios tiene preparado entonces es la liberación ya final de la prueba. ¿Bien? El fin de la misma viene siendo como la puerta ya final, la puerta de escape.
La primera viene siendo como el pasillo por donde nos vamos moviendo en el proceso para llegar a esa puerta de escape, pero que todavía no es la salida. Es un esperar y un saber que nos acercamos posiblemente a esa puerta de escape, pero que sea la de Dios, que no sea la puerta de escape que tú quieres identificar, de salir por una ventana o salir por la puerta de atrás. Dios tiene una salida y debemos procurar esa salida, porque Dios así lo ha diseñado para ti y está contigo y de seguro. Y tenemos claro aquí que el Señor, si somos humildes ante esta enseñanza, nos va a dar esa salida y que podemos esperar y apoyarnos verdaderamente en Él. El término griego usado aquí para salida tiene el sentido de un camino de salida en el cual, en medio de un desfiladero, algo así como un ejército, da la idea de un ejército atrapado en las montañas, escapando sin ser descubiertos a través de un pasadizo muy pero que muy estrecho. Esto lo he tomado y obviamente estoy citándolo prácticamente, parafraseándolo, de lo que el comentarista William Barclay escribe acerca de esta expresión, específicamente de salida en este caso. Nuestro Dios fiel promete esa salida. Y esa salida, hermanos, podría ser inclusive su llamado a la patria celestial. ¿Bien? No sabemos, puede ser eso. Y si es esa, pues, gloria al Señor. A modo de aplicaciones para entonces cerrar, Dios es fiel. Ha prometido equiparte para que tú soportes la prueba. Tú puedes confiar en Él. Yo puedo confiar en Él. Entonces, confía. Confiemos, esperemos en Dios, en la salida que Él ha preparado. O actúas tú como los amigos mundanos por miedo a que dejen de ser tus panas o de tus compañeros de trabajo. Actúas como ellos para que no te excluyan de sus grupos y de sus conversaciones y de sus malos caminos. Confía que Dios te proveerá. La pregunta es, comprometes tu testimonio en el lugar de trabajo por temor de perder el empleo o de perder clientes si es que eres un dueño de negocio y trabajas en tu propia tienda. Confía en Dios porque Él es fiel. Sigue los caminos mundanos por temor a ser infeliz. Son preguntas muy válidas en el tiempo presente que a nosotros nos corresponde vivir. Piensa en esto. ¿Por qué nos movemos buscando nuestra salida en medio de las pruebas? No es que nuestra salida ofrece llenar una necesidad que sentimos urgente de felicidad o de seguridad. Piensa en eso. Cuidado entonces con la idolatría. Porque idolatría no es otra cosa que volvernos de Dios, de apartarnos de Dios hacia otras fuentes, que ya sean cosas o sean personas o circunstancias, para llenar nuestras necesidades, para ser feliz porque bendito de mí. Es no confiar que Dios puede proveer, por ejemplo, relaciones amorosas, si es que eres soltero o si es que eres soltera. Es no confiar en Dios para que cuide de nosotros financiera y físicamente. Es mirar por atajos y alternativas para suplir aquellas cosas en las cuales no estamos confiando que Dios sí nos proveerá, como ha prometido, darnos las cosas que nos son necesarias. Oh, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis tú y yo podamos soportar. Entonces no tenemos excusas en la tentación o en la prueba, porque son humanas. Recuerda que Cristo experimentó en su humanidad las mismas pruebas tuyas y las mismas pruebas mías, desde luego, sin nunca haber cedido a la tentación y pecado en ellas. Por eso Él puede y sabe compadecerse de nosotros en la tentación. Por eso es nuestro seguro intercesor delante del Padre.
cuando le invocamos y nos apoyamos en su misericordia. No tenemos excusas, hermanos, en la tentación. Contamos con el carácter fiel de Dios. Contamos con que nos ha hecho ya un traje a la medida en cada prueba que Él nos permite pasar. No es un traje que nos va a quedar demasiado grande o que nos va a quedar demasiado estrecho, que nos asfixie. No. Y como el apóstol Pablo, entonces, gocémonos en la debilidad que nos pueda producir la prueba, para que repose sobre nosotros en medio de esa prueba mientras esperamos el poder de Cristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Somos llamados en las pruebas. Efesios capítulo 6 y versículo 14. Mayor es el que está en vosotros, promete Dios a través del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4 y versículo 4. Mayor es el Señor, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Pidamos entonces gracia a Dios, gracia para soportar, pues tenemos el trono de la gracia y tenemos en ese trono a quien dispone de su misericordia, dispone de su favor para el oportuno socorro cuando pensamos o creemos que ya no podemos resistir. Aún podrás resistir, porque Dios así ha diseñado tu prueba. Solamente que mires y esperes en Él y que confíes y te eches y nos echemos a los brazos del Salvador, porque Él nos entiende y Él no es infiel para abandonarnos, para dejarnos al garete en las pruebas y en las luchas. Amén. Amén. Nos has dado en tu palabra, oh Dios, este consejo tan necesario para este día de hoy, Señor, para el día de mañana y hasta que, Señor, tú vengas como te esperamos. Cuando ya no tendremos más pruebas, más aflicciones, no habrá llantos, no habrá lágrimas, no habrá más dolor. Todas las aflicciones de este mundo quedarán atrás y estaremos en tu gloria eternamente. Ahora y mientras tanto, nos mandas, nos enseñas a que nosotros, en medio de este mundo perverso en que nos toca vivir, en medio de unas circunstancias hostiles en las cuales nosotros, aún los creyentes, vivimos y enfrentamos, nos dices en tu palabra que podemos esperar. Nos llamas a que estemos tranquilos, a que no nos desesperemos, a que tú eres Dios sabio, que tú tienes el control de nuestras pruebas y en las aflicciones, porque tú las has diseñado, Señor, y no son más allá de lo que nosotros las podamos soportar. En este momento es posible que haya hermanos que estén pasando por grandes situaciones y conflictos ya por mucho tiempo, y una y otra vez ellos mismos oran y aún piden oración a otros hermanos. Qué consuelo es para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros que aún quizás no pasamos unas aflicciones a ese nivel, porque tú las diseñas a modo, Señor, cómo cada uno puede pasar y soportar la prueba. Señor, es para que nosotros entonces miremos a ti, nos confiemos, Señor, y soportemos. Es cierto, porque tu palabra lo dice y tú eres fiel, Señor, en ayudarnos de que podemos soportar las pruebas hasta la salida final. Te alabamos y te damos gracias y pedimos gracia, pedimos fortaleza de tu Espíritu Santo para perseverar en las pruebas, cualesquiera que sean. En el nombre de Jesús. Amén y amén.